Esto que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas verde, ni una fábula ecológica para sentirnos bien. Es una herejía botánica. Imagina una planta que crece 5 veces más rápido que el trigo, que duplica su masa cada 3 días y que alimenta la tierra sin pedir nada a cambio. Una planta capaz de fabricar su propio fertilizante a partir del aire, un milagro bioquímico que la ciencia moderna sigue calificando como biológicamente imposible. Y sin embargo, está ahí, flotando en los estanques olvidados del sur de España, extendiéndose por los arrozales de Valencia, escondida en los márgenes del Guadalquivir. Los campesinos antiguos la llamaban helecho del cielo, los botánicos la nombraron Azolla filiculoides. Hoy, la mayoría la conoce solo como una palabra sucia, mala hierba. Pero este yuyo, este enemigo público número 1 de los jardineros modernos, fue una vez el corazón verde de la agricultura más eficiente del planeta. Mientras el mundo actual compra bolsas de fertilizante sintético a precios que suben cada mes, los antiguos campesinos españoles y latinoamericanos cultivaban sus huertos con una capa viva de azolla, un tapiz de color esmeralda que hacía el trabajo de 1000 fábricas químicas sin gastar un solo euro. Lo que vas a descubrir es lo que no quieren que sepas, que la abundancia no se compra, se cultiva. Retrocedamos al año 1917, plena Primera Guerra Mundial. En los campos de arroz de la Albufera, cerca de Valencia, los agricultores sufrían el embargo de nitratos chilenos, la base de los fertilizantes de la época. Los barcos no llegaban, los precios se disparaban y el hambre empezaba a asomar entre las aldeas. Pero hubo un grupo de campesinos que resistió la crisis sin perder una sola cosecha. Su secreto no estaba en un almacén, sino flotando sobre el agua. Ellos mantenían viva la azolla, la misma planta que sus abuelos habían usado desde tiempos árabes, cuando los ingenieros agrícolas de Al-Ándalus la introdujeron desde Asia junto con los sistemas de riego y las técnicas de terrazas. En los textos agrícolas andalusíes del siglo XII se hablaba de un manto verde que alimenta el arroz y enfría el agua. Era su seguro de vida contra las sequías y las guerras. Durante la Guerra Civil Española, en los años 30, algunos registros en el archivo de la Vega Baja mencionan cómo las comunidades rurales de Murcia y Andalucía reutilizaban la hierba milagrosa para mantener la producción cuando el acceso a abonos químicos se interrumpió. Mientras las ciudades racionaban pan, en los pequeños huertos del sur se cosechaban verduras exuberantes gracias a esa alfombra flotante que, sin saberlo, convertía el nitrógeno del aire en alimento puro. Esa fue su última época de gloria antes de ser enterrada bajo el asfalto de la modernidad. A partir de los años 50, las fábricas de fertilizantes sintéticos, esos templos de humo y amoníaco, declararon la guerra a todo lo que fuera gratis y vivo. La soya fue reetiquetada como invasora, su cultivo prohibido en algunos lugares y su nombre borrado de los manuales agrícolas. Lo que una vez fue considerado el oro verde del campesino pasó a ser basura acuática. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puede patentar. No puedes ponerle precio al aire ni cobrar regalías a un helecho que se multiplica solo. Y así comenzó la gran ironía del siglo. Los mismos suelos que durante siglos se alimentaron con vida fueron envenenados con químicos. La azolla desapareció de las acequias, las abejas de los huertos, y la memoria de los agricultores se llenó de marcas y logos. Lo que era un ciclo cerrado de equilibrio se transformó en una dependencia sin fin. Compra, aplica, mira cómo se lava con la lluvia y vuelve a comprar. Hoy, mientras el mundo habla de crisis climática y suelos muertos, la azolla sigue ahí, esperando. Su semilla no está en laboratorios ni en catálogos corporativos. Flota en los canales olvidados como un archivo vivo de otro modo de entender la tierra. Un secreto sepultado bajo el hormigón, listo para volver a respirar. Lo que alguna vez salvó aldeas enteras del hambre, podría volver a hacerlo. Pero para eso, primero hay que mirar hacia abajo, hacia el agua verde que todos aprendimos a despreciar. Allí, en ese espejo, empieza esta historia.
En algún punto de nuestra historia colectiva, alguien decidió que la fertilidad debía tener precio, que lo que antes se generaba gratis, el milagro del nitrógeno que respiramos, debía pasar por las manos de las fábricas y los balances contables. Pero antes de que la ciencia industrial encerrara la vida en sacos de plástico, existió un pacto silencioso entre el agua, el sol y una diminuta planta flotante. En América Latina la conocían con nombres humildes: helechito del agua, lenteja roja, pelo de ciénaga. En México la llamaban hierba del arrozal, en Colombia lentejilla de los charcos, en Cuba simplemente azoya. Su nombre científico, Azolla filiculoides, apenas sobrevive en los márgenes de las enciclopedias. Sin embargo, esta pequeña joya verde fue la base de una revolución agrícola que alimentó a millones sin una sola tonelada de abono químico. En los archivos coloniales de Lima y Quito aún se conservan registros de monjes jesuitas que, durante las hambrunas del siglo XVII, enseñaban a los pueblos indígenas a cultivar el agua con la azolla. Decían que bastaba con llenar los estanques con esa capa esmeralda para que la tierra recobrara fuerza. Lo llamaban el manto del Espíritu Santo, una metáfora tan mística como biológica. En realidad, la azolla alberga en su interior a un microbio llamado Anabaena azolae, una cianobacteria que realiza un acto casi divino. Transforma el nitrógeno gaseoso del aire en alimento sólido, en proteínas y compuestos que las plantas pueden absorber directamente. En términos científicos, eso se llama fijación biológica del nitrógeno, pero en lenguaje campesino significa que el suelo nunca muere. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los bloqueos comerciales impidieron el acceso a fertilizantes importados, algunos países latinoamericanos redescubrieron esta simbiosis olvidada. En 1915, en los arrozales del Cauca colombiano, los agricultores locales observaron que los campos cubiertos con la soya resistían mejor las lluvias torrenciales y producían cosechas más estables. En tiempos en que Europa ardía, esos campos parecían desafiar las leyes de la economía. ¿Cómo podía un simple yuyo flotante hacer lo que ni los químicos más caros conseguían? La respuesta era pura biología. El nitrógeno que la industria tardaba semanas en sintetizar, la azolla lo fabricaba cada día, directamente del aire, sin gasto alguno. Una biotecnología natural 1000 años más antigua que cualquier laboratorio. Pero el milagro no termina ahí. La azolla no solo fija nitrógeno. Sus tejidos contienen una combinación única de micronutrientes: hierro, calcio, fósforo y una concentración de proteínas que llega al 30% de su peso seco, comparable a la soya y superior a la alfalfa. Contiene además ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 7 y una serie de antioxidantes naturales como la luteína y el betacaroteno, en niveles hasta 3 veces superiores a los de la espinaca cultivada. En los estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata en los años 80, se comprobó que los animales alimentados con azolla ganaban peso un 15% más rápido que los alimentados con concentrados industriales. Es decir, el helechito no solo fertiliza la tierra, también nutre a los cuerpos que la trabajan. Imagina este contraste. Una bolsa de fertilizante nitrogenado industrial cuesta hoy más de $40. Su producción emite toneladas de CO2 y depende de gas natural. En cambio, un metro cuadrado de azolla, con apenas luz y agua, puede generar el mismo nitrógeno que esa bolsa cada pocas semanas, capturando carbono en el proceso. Es un ciclo cerrado, casi perfecto. Absorbe el CO2 del aire, lo transforma en biomasa rica en nitrógeno, alimenta el suelo y vuelve a regenerarse. En un mundo donde el suelo fértil desaparece a razón de 24.000 millones de toneladas por año, este pequeño helecho se convierte en una máquina de restauración planetaria. Y sin embargo, ¿por qué no la vemos en las estanterías de los viveros? ¿Por qué los manuales de jardinería la llaman plaga? La respuesta está escrita con tinta de petróleo y dinero. A partir de los años 30, las grandes corporaciones químicas,
BASF, IG Farben, DuPont, consolidaron el dominio del modelo sintético. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso Haber-Bosch, diseñado originalmente para fabricar explosivos, se convirtió en la piedra angular de la llamada Revolución Verde. Los mismos gases que alimentaban las bombas comenzaron a alimentar los campos. En los informes de la FAO de 1955 se hablaba de modernización y eficiencia, pero en los márgenes de esas páginas una nota advertía: los sistemas naturales de fijación biológica no son comercialmente competitivos. Traducido, la azoya no dejaba beneficios. Para los campesinos, significó perder el control sobre su propia fertilidad. Lo que antes era un ciclo cerrado, semilla, planta, estiércol, agua, se transformó en una cadena de dependencia industrial. En América Latina, la llegada de los subsidios para fertilizantes en los años 70 fue el golpe final. Los programas de desarrollo rural financiados por el Banco Mundial y las multinacionales del agro impusieron un nuevo paradigma, el del agricultor consumidor. La soya fue erradicada, quemada o simplemente ignorada. Su papel en el ecosistema fue demonizado. Se publicaron folletos que la acusaban de asfixiar los estanques, sin explicar que ese problema solo ocurre cuando se abandona su manejo natural. Así, el conocimiento ancestral se silenció. Pero la historia, como el agua, siempre encuentra un cauce. En los últimos años, los investigadores independientes han comenzado a redescubrir lo que las comunidades rurales nunca olvidaron del todo. En el delta del Paraná, los horticultores ecológicos usan azoya para recuperar suelos agotados sin químicos. En Chiapas, los campesinos celtales la mezclan con compost para reducir los costos del cultivo de café. En Galicia, algunos agricultores la utilizan como alimento para gallinas y patos, logrando huevos más ricos en omega 3. Cada caso repite el mismo patrón: una planta gratuita que amenaza industrias multimillonarias. Desde el punto de vista biológico, el secreto de su poder radica en su estructura microscópica. Cada hoja de azoya, de apenas unos milímetros, alberga cavidades donde vive su socio invisible, Anabaena. Este microorganismo captura el nitrógeno del aire y lo transforma en amonio, que la planta usa para crecer. A cambio, la azoya le brinda refugio y alimento. Es un pacto simbiótico tan eficiente que los científicos lo llaman la pareja más perfecta de la evolución. Ninguna otra asociación vegetal, ni siquiera las legumbres con sus rizobios, logra una tasa de fijación tan alta. Bajo condiciones ideales, 25 grados Celsius, luz difusa y fósforo suficiente, la azoya puede producir más de 1.100 kilogramos de nitrógeno por hectárea y por año. Para ponerlo en perspectiva, un campo de frijoles apenas llega a 200. Todo esto ocurre sin maquinaria, sin energía fósil y sin residuos tóxicos. Es literalmente una fábrica viva de fertilidad, una planta que transforma el aire en comida y el agua en suelo. Un modelo de abundancia tan simple que resulta subversivo. Porque, ¿qué pasaría si todos los jardines del mundo pudieran autoabastecerse de nitrógeno con un balde de agua y un puñado de azoya? Las bolsas de fertilizante perderían sentido. Los monopolios del agro tendrían un agujero en sus balances. Y eso, precisamente, es lo que no quieren que sepas. Por eso el relato oficial insiste en que es una amenaza, una plaga, una invasora. No lo es. Es el espejo donde se refleja el miedo de la industria a perder control. Lo que los campesinos de Valencia, del Cauca o de Veracruz comprendieron hace siglos es que la verdadera soberanía empieza en el suelo, no con tratados ni con subsidios, sino con la capacidad de regenerar la tierra sin intermediarios. La azoya era, y puede volver a ser, la llave de esa independencia. Y aquí es donde comienza el segundo acto de esta historia. Cómo este helecho diminuto, que flota en el agua como una sombra verde, puede convertirse otra vez en el motor silencioso de una revolución doméstica. Porque lo que antes movía imperios agrícolas puede hoy alimentar una maceta en tu balcón. La pregunta no es si funciona.
La pregunta es si estamos dispuestos a desenterrar el conocimiento que dejamos hundido bajo las promesas del progreso. Cuando observamos un estanque cubierto por ese tapiz verde brillante, parece simple, casi banal, pero debajo de esa superficie ocurre uno de los fenómenos bioquímicos más potentes del planeta. Lo que la soya realiza a escala microscópica es una danza molecular de precisión quirúrgica. Convierte el nitrógeno gaseoso, N2, del aire en amonio, NH4 malos, la forma exacta que las raíces de otras plantas pueden absorber. Para hacerlo, la soya no necesita fábricas, ni combustibles fósiles, ni reactores a 500 grados centígrados. Solo necesita luz, agua y su socio invisible, Anabaena azolae. Juntas, forman una alianza que ha resistido más de 70 millones de años de evolución, sin necesidad de actualizaciones. En términos energéticos, su eficiencia desafía las leyes de la química industrial. Mientras el proceso Haber-Bosch consume alrededor del 2% de toda la energía del planeta para producir fertilizante, la soya lo hace con 0 emisiones y energía solar gratuita. Es literalmente una panel solar biológico, pero en versión acuática. En las pruebas realizadas por biólogos de la Universidad de Sevilla en 2019, 1 metro cuadrado de soya bajo luz natural llegó a capturar más de 1,5 kilogramos de CO2 por día, al mismo tiempo que generaba 40 gramos de biomasa seca con un contenido de nitrógeno del 5%. Traducido a términos agrícolas, eso equivale a aplicar un fertilizante con un 15% de nitrógeno activo cada semana, sin un solo gramo de contaminación. Su proporción carbono-nitrógeno, C2N, la por Marlaque 10,1, la convierte en el material orgánico más equilibrado conocido. El estiércol bovino, por ejemplo, ronda 20,2,1, el compost maduro 25,2,1, la paja 80,2,1. Por eso la soya se descompone en cuestión de días, liberando nitrógeno directamente disponible para las raíces. Ningún otro abono natural actúa tan rápido. Pero la soya no solo alimenta al suelo, también es un superalimento en sí misma. Diversos análisis químicos han revelado que contiene vitamina B12, ausente en la mayoría de las plantas terrestres, además de cantidades significativas de vitamina A en forma de betacaroteno, vitamina C y minerales esenciales como calcio, magnesio y hierro. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina determinó que 100 gramos de soya fresca aportan hasta 350 miligramos de calcio y 4 miligramos de hierro, superando incluso a la espinaca y al brócoli. Además, su perfil de aminoácidos es completo, con presencia destacada de lisina, metionina y triptófano, 3 de los aminoácidos limitantes en la dieta vegetal. En otras palabras, es una fuente de proteína tan completa como la carne, pero libre de colesterol y con una huella ecológica insignificante. No es casual que en el sudeste asiático se haya utilizado durante siglos no solo como abono, sino como alimento para animales y humanos. En Vietnam, los registros del siglo XI mencionan sopas y fermentados con soya seca. En Filipinas, los patos y peces criados con soya crecían el doble de rápido que con piensos convencionales. En 1978, el programa Asoya Anabaena de la FAO fue reintroducido en regiones rurales de Bangladesh, donde redujo hasta en un 50% la necesidad de fertilizantes químicos en arrozales. En América Latina, pocos lo saben, pero hubo experiencias similares. En los años 80, el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Chile probó su uso en arroz y maíz, demostrando incremento de productividad del 20%. Los resultados fueron tan prometedores que los propios productores de fertilizantes presionaron para suspender los ensayos, alegando riesgo de propagación invasiva. Detrás del lenguaje técnico se escondía la vieja historia. Un recurso gratuito es una amenaza para el negocio. A nivel fisiológico, el secreto de la soya está en su velocidad. En condiciones óptimas, 25 a 30 grados centígrados,
agua tranquila y suficiente fósforo, puede duplicar su biomasa cada 2,5 días. Eso significa que si comienzas con un puñado en un balde, en 2 semanas tendrás suficiente para cubrir un jardín completo. Este crecimiento explosivo es posible gracias a su tasa de fotosíntesis, una de las más altas registradas en el reino vegetal, más de 25 micromol de CO2 por metro cuadrado por segundo. Es una planta diseñada por la evolución para multiplicarse sin límite, siempre que tenga los elementos básicos: luz, fósforo y agua. Su fisiología también explica por qué se la ha demonizado. Esa capacidad de expansión, que en la naturaleza sirve para capturar carbono y fijar nitrógeno, puede volverse problemática cuando se la deja sin control en ecosistemas cerrados. En Florida, por ejemplo, donde fue introducida en los 70 como planta ornamental, cubrió lagunas enteras y bloqueó la luz para otras especies acuáticas. Pero eso no es culpa de la azolla, sino de su mal manejo. En sistemas cerrados y controlados, como baldes, estanques o tanques urbanos, no hay riesgo alguno. Al contrario, su capacidad para absorber metales pesados y contaminantes la convierte en un filtro biológico de primer nivel. Estudios de la Universidad de Concepción, Chile, han demostrado que la azolla puede eliminar hasta el 90% del plomo y el cadmio del agua en solo 10 días. Es literalmente un purificador natural, capaz de limpiar lo que la industria ensucia. Ahora bien, ¿cómo puede un simple jardinero aprovechar todo este poder en casa? El proceso es casi ridículamente sencillo. Se necesita un recipiente, idealmente de plástico o cemento, de unos 20 litros de capacidad. Se llena con agua desclorada, puede dejarse reposar 24 horas para que el cloro se evapore, y se añade una cucharada de compost o tierra fértil. Ese será el aporte inicial de fósforo. Luego se coloca una pequeña porción de azolla en la superficie. En pocos días, empezará a multiplicarse hasta cubrir todo el recipiente. Si las hojas comienzan a tornarse rojizas, es señal de falta de fósforo o exceso de sol. Basta con añadir un poco más de compost y colocarla en semisombra. Cuando la superficie esté completamente cubierta, se retira la mitad y se usa como abono fresco. El resto se deja para que siga creciendo. Este ciclo puede repetirse indefinidamente. No hay residuos, ni gasto, ni dependencia. Las posibilidades de uso son múltiples. Como abono directo, se mezcla con el suelo alrededor de las plantas o se entierra ligeramente. En menos de 48 horas empieza a liberar nitrógeno y fósforo. Como activador de compost, unas paladas de azolla fresca aceleran la descomposición y elevan la temperatura del montón, reactivando los procesos microbianos. Como infusión líquida, se deja fermentar una semana en agua, se filtra y se aplica diluido sobre las plantas. Es un fertilizante foliar natural que aporta micronutrientes sin riesgo de sobredosificación. Como alimento animal, mezclada con granos o piensos, aporta proteínas y reduce la necesidad de suplementos caros. Su impacto ambiental es casi nulo y su beneficio múltiple. Pero quizás lo más revolucionario sea su potencial como alimento humano. En 2018, investigadores del Instituto Politécnico Nacional de México desarrollaron galletas y panes con harina de azolla, logrando un 40% más de proteínas y un 60% más de antioxidantes que las versiones tradicionales. También descubrieron que su consumo ayuda a reducir el colesterol LDL y mejora la microbiota intestinal, gracias a su alto contenido en fibra soluble y polifenoles. Es decir, el helechito maldito que arranca el jardinero moderno de su estanque podría ser una de las fuentes de nutrientes más completas del planeta. Y sin embargo, seguimos comprando suplementos, fertilizantes, piensos y superfoods empaquetados, mientras el verdadero superalimento crece gratis en el agua. Aquí se revela el gran dilema contemporáneo. No se trata de falta de recursos, sino de exceso de intermediarios. La azolla no necesita publicidad, ni logística, ni distribución global.
Solo necesita que alguien vuelva a observarla con los ojos del campesino que veía en ella un aliado, no una amenaza. Lo que el siglo XXI llama invasión biológica es en realidad la naturaleza recordándonos cómo funciona el equilibrio. La historia de la soya es la historia de una oportunidad que la humanidad tuvo y decidió olvidar. Una tecnología natural que podía haber evitado la dependencia del petróleo, la degradación del suelo y parte del cambio climático, y que aún puede hacerlo, porque lo que brota en un balde en tu patio no es solo un helecho, es el vestigio de un sistema que funcionaba antes de que existieran los mercados, una máquina viva de autarquía biológica, diseñada por la evolución y despreciada por la economía. Así comienza el renacimiento silencioso del oro verde. En la próxima parte, veremos cómo cada persona puede reproducir este milagro en su casa, sin permisos, sin marcas y sin pedirle permiso al sistema. Porque si hay una lección que la soya nos deja, es esta: la abundancia no se compra, se cultiva. Cuando intentamos entender por qué un organismo tan eficiente y benéfico desapareció de la vida cotidiana, no podemos ignorar el contexto económico que lo sepultó. La historia de la soya no es solo la de una planta olvidada, sino la de una guerra silenciosa entre la biología gratuita y la economía industrial. La verdadera revolución que cambió el suelo no fue agrícola, sino financiera. Lo que estaba en juego no era la fertilidad de la tierra, sino el control sobre ella. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo adoptó con entusiasmo la llamada Revolución Verde. El discurso era seductor: más comida, menos hambre, progreso tecnológico. Pero detrás de los titulares se escondía una operación colosal de sustitución: reemplazar los ciclos naturales de la vida por ciclos de consumo dependiente. Las empresas químicas que habían producido explosivos y gases de guerra necesitaban un nuevo mercado, y lo encontraron en la agricultura. DuPont, BASF, Monsanto, Dow Chemical, todas ellas adaptaron sus plantas industriales para fabricar fertilizantes y pesticidas. El nitrógeno, antes símbolo de destrucción, se transformó en promesa de abundancia. El problema era que ese modelo necesitaba consumidores, no agricultores autosuficientes. ¿Qué pasaría si los campesinos supieran que podían generar nitrógeno gratis con una planta flotante? La respuesta era obvia: el negocio colapsaría. Por eso la soya fue deliberadamente relegada. En 1952, la FAO publicó un informe sobre fertilidad en Asia que mencionaba brevemente a la planta del arrozal. En las siguientes décadas, ese nombre desapareció por completo de los manuales. Los gobiernos latinoamericanos recibieron préstamos del Banco Mundial para importar fertilizantes, maquinaria y pesticidas. Los paquetes tecnológicos del desarrollo rural exigían comprar insumos cada temporada. Y así, el agricultor pasó de creador a cliente. En España, el cambio fue igual de brutal. Durante los años 60 y 70, los programas de modernización agrícola impulsados por el régimen franquista y luego por la integración europea promovieron el uso intensivo de abonos químicos. En los campos de arroz de la Albufera valenciana, donde aún sobrevivían pequeñas reservas de azoya, se prohibió su uso por riesgo de contaminación del agua. Una ironía sangrante: se prohibía el helecho que purificaba mientras se autorizaban toneladas de nitratos industriales que envenenaban los acuíferos. El resultado fue un círculo vicioso: suelos dependientes, campesinos endeudados, ecosistemas degradados. Pero el silencio no fue casual. Las corporaciones entendieron que el conocimiento es el recurso más peligroso. No podían eliminar la soya de los estanques, pero sí podían eliminarla de la memoria colectiva, y lo lograron. Cuando las generaciones posteriores crecieron, ya nadie recordaba su nombre. En los manuales de botánica apareció marcada como planta invasora, en los reglamentos ambientales como especie de riesgo. Mientras tanto, las mismas compañías que demonizaban su uso comenzaron a patentar sus extractos para venderlos como suplementos proteicos y biofertilizantes bajo nombres elegantes. Lo que era libre volvió al mercado, pero esta vez con etiqueta y código de barras. Veamos los números. 1 litro de fertilizante líquido a base de nitrógeno
cuesta hoy entre 8 y 15 euros. Un kilogramo de abono granulado sintético puede alcanzar los 40 euros en zonas rurales de Latinoamérica. La producción mundial de fertilizantes genera más de 2.400 millones de toneladas de CO2 al año. En cambio, un estanque de Azolla de 10 metros cuadrados puede reemplazar ese gasto, capturar carbono y regenerar el suelo sin contaminar. Y aún así, la mayoría de los agricultores sigue comprando, no por ignorancia, sino por diseño. El sistema educativo agrícola fue moldeado por las mismas instituciones que venden los productos. En los cursos universitarios y técnicos, la palabra Azolla aparece solo en capítulos sobre malezas acuáticas. El modelo industrial, al sustituir los ciclos naturales por químicos, rompió algo más profundo, la autonomía. En el pasado, el agricultor era un alquimista de su ecosistema. Hoy es un operador financiero atrapado en un bucle de insumos. El lema no escrito del sistema es claro: si puedes producirlo gratis, no es negocio. La Azolla demuestra exactamente eso. Su capacidad para generar fertilidad sin intervención humana amenaza el corazón del paradigma económico. Por eso fue borrada. Pero las grietas del sistema comienzan a mostrarse. Los precios de los fertilizantes se dispararon más de un 300% entre 2020 y 2023, impulsados por la guerra en Ucrania y la crisis energética. En muchos países del sur global, la producción agrícola cayó porque los pequeños productores no podían pagar los nuevos costos. Sin embargo, quienes mantenían sistemas integrados con Azolla apenas sintieron el golpe. En Filipinas, Bangladesh y partes de Colombia, los agricultores que reintrodujeron la planta registraron rendimientos estables sin necesidad de químicos. Las lecciones son claras. Depender de la industria es depender del precio del gas. Depender de la soya es depender del sol. Incluso el propio sector científico ha comenzado a rendirse ante la evidencia. Investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Cali, demostraron que la soya, combinada con lombricompost, puede mejorar el contenido de materia orgánica del suelo en un 25% en solo 3 meses. En términos de carbono, eso equivale a revertir una década de degradación. En Europa, la Universidad de Wageningen desarrolla proyectos piloto para integrar a soya en sistemas de biorremediación y producción de biofertilizantes. Pero aquí surge la ironía. Las mismas universidades que la redescubren buscan patentar sus métodos de cultivo optimizados. El ciclo de privatización vuelve a repetirse. Lo que no pueden patentar, sin embargo, es el conocimiento ancestral. En comunidades indígenas del sur de México y Guatemala, los agricultores siguen usando la lentejilla del agua como parte del sistema milpa, aunque sin saber que la ciencia moderna la estudia como modelo de simbiosis perfecta. En los Andes, las mujeres aymaras la recogen para alimentar a los cuyes. En el Caribe, los campesinos la dejan fermentar para elaborar un tónico verde que llaman agua viva. Este saber popular, transmitido de madre a hija, sobrevivió donde las políticas fallaron. Son los guardianes de una biotecnología que ni los laboratorios ni los gobiernos pudieron borrar. El verdadero escándalo no es que la soya haya sido olvidada, sino que haya sido criminalizada. En lugares como California, Ontario o Queensland, su transporte o posesión está restringido bajo leyes contra especies invasoras. Nadie menciona que esas invasiones fueron provocadas por humanos que la liberaron sin control en ecosistemas ajenos. Así, el discurso ambiental se convierte en excusa para mantener el monopolio químico. ¿Quién gana cuando una planta que produce fertilizante gratis se convierte en ilegal? No los ecosistemas, sino las empresas que venden los sustitutos. La paradoja es tan absurda como reveladora. Vivimos en un planeta donde puedes comprar pesticidas tóxicos sin restricción, pero necesitas permiso para cultivar una planta que limpia el agua y regenera la tierra. Esta incoherencia resume el núcleo del problema. La economía moderna no está diseñada para proteger la vida, sino para rentabilizarla. La soya, en su aparente humildad,
Es un recordatorio incómodo de que la naturaleza ya inventó lo que nosotros seguimos intentando fabricar. Si alguna vez hubo una conspiración contra la biología, esta es su prueba más clara. No se trató de ocultar una planta, sino de enterrar una idea, la idea de que la fertilidad, la salud y la abundancia no necesitan intermediarios. En su lugar, nos vendieron dependencia, escasez y deuda. Cada bolsa de fertilizante comprada es una cuota pagada al olvido. Cada estanque de azoya revivido es un acto de rebelión. Y así llegamos al punto de inflexión, el renacimiento del conocimiento prohibido. En huertos urbanos de Madrid, en chacras argentinas, en azoteas mexicanas, pequeñas comunidades están redescubriendo la azoya como símbolo de independencia ecológica. No solo como abono, sino como bandera. Lo que antes fue maleza, hoy se convierte en manifiesto, una declaración silenciosa de que la tierra no necesita permiso para ser fértil. Porque al final, la pregunta no es si podemos recuperar la soya, sino si estamos dispuestos a recuperar la libertad que representa. En la próxima parte, entraremos al laboratorio y al jardín, aprenderemos a identificarla, cultivarla y aprovechar cada uno de sus usos sin depender de una sola fábrica. Porque el futuro de la agricultura, y tal vez de nuestra autonomía, podría empezar con algo tan pequeño como una hoja flotante. Imagina que sales al jardín y en lugar de un saco de fertilizante, llevas un balde con agua verde, espesa, viva. No es una poción mágica ni un experimento de laboratorio. Es la azoya, lista para trabajar. El conocimiento que antes pertenecía a aldeas enteras, ahora puede concentrarse en un recipiente de 5 galones. Lo que antaño movía imperios agrícolas, hoy puede alimentar tu huerto urbano o incluso una maceta en tu balcón. Lo que sigue no es una teoría, es un manual práctico para liberar el poder biológico de esta planta, desde la identificación hasta el uso cotidiano. Identificación, cómo reconocerla y no confundirla. La azoya se distingue fácilmente si sabes dónde mirar. Sus frondes, esas pequeñas hojas flotantes, son diminutas, no más grandes que la uña de un meñique. A simple vista, parece una alfombra de lentejas verdes sobre el agua. Pero al acercarte, verás que cada hoja tiene 2 tonalidades, verde en la parte superior y rojiza o púrpura en los bordes, especialmente bajo sol intenso. Esa pigmentación es una forma de protección solar natural. Si levantas una con los dedos, notarás que las raíces son como cabellos finos que cuelgan bajo el agua, formando una red que captura nutrientes y microorganismos. Cuando el agua está sana, la azoya huele a hierba fresca, nunca a podredumbre. Si percibes olor a azufre, el agua está estancada y necesita oxígeno o renovación. Existen varias especies, pero en América y Europa predominan Azoya filiculoides y Azoya caroliniana. Ambas cumplen la misma función. Una forma sencilla de diferenciarlas de algas o lentejas de agua, Lemna minor, es observar el crecimiento. Las lentejas crecen de forma dispersa, mientras que la azoya forma mantos compactos que se pegan entre sí como terciopelo. Si la agitas suavemente, verás cómo se mueve en conjunto, casi como un tejido vivo. Cultivo, el laboratorio en un balde. El principio es simple: agua más luz más fósforo igual a crecimiento exponencial. Llena un recipiente con agua desclorada, reposada 24 horas o filtrada. Añade una cucharada de compost o tierra negra. Eso proporcionará los micronutrientes iniciales, sobre todo fósforo. Luego coloca una pequeña porción de azoya sobre la superficie. No la entierres ni la cubras. En pocos días se multiplicará. Mantén el recipiente en un lugar con luz indirecta. El sol directo la enrojece y puede frenar su crecimiento. Si vives en clima frío, protégela del viento y manténla entre 20 y 28 grados centígrados. Si vives en zona cálida, bastará con sombra parcial y una temperatura estable. Cada 3 o 4 días observa el color. Verde intenso significa que está sana. Rojiza o pálida que necesita nutrientes. En ese caso, añade media cucharadita de compost o una gota de extracto de algas al agua.
No uses fertilizantes industriales. La soya crece precisamente para reemplazarlos. A la semana, la superficie estará cubierta. Ese es el momento de la primera cosecha. Cosecha y multiplicación. El principio es el del 50%. Cosecha la mitad, deja la otra mitad. Esto mantiene activo el ciclo de crecimiento exponencial. Usa una pequeña red o un colador para extraerla. Escúrrela suavemente y utilízala de inmediato. Si la dejas secar al sol, perderá parte del nitrógeno volátil. Lo ideal es usarla fresca. Una parte puedes reservarla en otro recipiente para asegurar tu reserva madre, especialmente si vives en zonas con inviernos fríos. En climas templados, puedes sobrevivir todo el año si la cubres con una tapa o manta térmica. Usos prácticos. Cómo convertirla en abono, alimento y medicina verde. Abono directo o mulch vivo. Coloca una capa de azoya fresca alrededor de los cultivos, tomates, pimientos, lechugas, maíz. En 48 horas comenzará a descomponerse, liberando nitrógeno, fósforo y potasio. Notarás cómo el suelo se oscurece y mantiene la humedad. Al tener un C/N de 10:1, su degradación no bloquea nutrientes, a diferencia de la paja o el aserrín. Té de azoya, fertilizante líquido. En un balde de 10 litros con agua, añade 2 kilogramos de azoya y déjala fermentar 7 días. Revuelve una vez al día. Al cabo de una semana, el líquido se tornará verde oscuro y olerá a hierba húmeda. Cuélalo y dilúyelo 1 minuto 10 antes de aplicarlo. Sirve tanto para riego como para pulverización foliar. Es rico en aminoácidos, hierro, magnesio y nitrógeno fácilmente absorbible. Activador de compost. Mezcla un puñado de azoya fresca en cada capa del montón. Aumentará la temperatura y reducirá el tiempo de descomposición hasta en un 40%. Los microorganismos se alimentan de su nitrógeno y multiplican su actividad. Alimento animal. Gallinas, patos, conejos y peces la adoran. Contiene 25 a 35% de proteína, 5% de grasa y un perfil mineral equilibrado. Sustituye hasta un 30% del pienso comercial. Aporta omega 3 natural, mejora la calidad de los huevos y acelera el crecimiento sin químicos. Biofiltro acuático. Si la cultivas en estanques, absorbe metales pesados, fósforo y nitratos del agua, reduciendo la contaminación. Ideal para sistemas acuapónicos o depuración doméstica. Seguridad y ética ecológica. El poder de la soya viene con responsabilidad. En zonas donde está regulada, debes mantenerla contenida. Usa recipientes cerrados o con malla. Nunca viertas el agua en desagües o ríos. Si necesitas desecharla, sécala completamente al sol y úsala como compost seco o abono enterrado. Es crucial entender que su naturaleza expansiva no la hace mala, sino poderosa. La diferencia está en el control. Aplicaciones médicas y nutricionales. Aunque su uso principal ha sido agrícola, la soya contiene compuestos bioactivos con potencial médico. Estudios recientes del Instituto de Biotecnología de la UNAM revelaron presencia de flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En Cuba y Perú, algunos médicos rurales la recomiendan en infusiones ligeras para tratar anemias leves y fatiga, gracias a su alto contenido de hierro y clorofila. En Asia, se ha utilizado en cremas y ungüentos por su capacidad para regenerar tejidos y calmar irritaciones cutáneas. Aún falta investigación clínica, pero los resultados iniciales son prometedores. Economía regenerativa. Una planta que devuelve lo que toma. Cada balde de azoya es una pequeña fábrica circular. Consume CO2, genera oxígeno, produce biomasa rica en nitrógeno y se multiplica sin coste. Es el antídoto perfecto contra la economía lineal del usar y tirar. Si una comunidad urbana adoptara este sistema a gran escala, podría reducir hasta en un 60% su dependencia de fertilizantes externos. En zonas rurales, puede convertirse en moneda de intercambio. Los agricultores podrían intercambiar cultivos madre de azoya en lugar de comprar químicos.
Algunos proyectos en México y Argentina ya lo hacen, creando bancos de asoya comunitarios. El mensaje detrás del helecho. La lección de la asoya no es solo biológica, es filosófica. Representa un modelo alternativo de relación con la tierra. Mientras la industria convierte la naturaleza en un servicio, la asoya nos recuerda que la vida puede sostenerse a sí misma. Es una metáfora viviente de lo que perdimos cuando dejamos que la agricultura se convirtiera en una extensión del mercado. No se trata de romanticismo rural, sino de supervivencia moderna. En un planeta donde el suelo se erosiona, el agua se agota y los fertilizantes se vuelven inaccesibles, reaprender el arte de producir alimento sin depender de combustibles fósiles es un acto de resistencia. La asoya no promete milagros, ofrece autonomía. No se vende en paquetes, se comparte. No necesita etiquetas, necesita manos que la cuiden. Epílogo. El retorno al origen. Cuando un jardinero llena su balde con la soya, está reescribiendo una historia que la industria quiso borrar. Está reconectando con una cadena de conocimiento que atraviesa siglos, desde los monjes andalusíes que la cultivaban en acequias, hasta los campesinos latinoamericanos que sobrevivieron a guerras y crisis gracias a ella. Es una planta que desafía al tiempo y al sistema, una herramienta que nos devuelve el poder de regenerar. Si este conocimiento te resuena, no lo dejes aquí. Compártelo, multiplícalo, cultívalo. Las ideas, como las semillas, solo viven si se transmiten. Y cuando la próxima vez alguien te diga que un yuyo no sirve para nada, muéstrale tu balde. Ahí dentro está el futuro de la fertilidad, el antídoto contra la dependencia y la prueba de que la naturaleza nunca olvidó cómo alimentar al mundo. Si este archivo te reveló algo que no sabías, suscríbete. Las ideas libres solo sobreviven cuando las compartimos. El próximo archivo se abrirá pronto.